Voy a empezar esta exposición con dos observaciones primeras y que tienen relación evidentemente con el tema que voy a tratar, ¿no? La primera observación es un libro que va a salir de un colega mío de la Universidad de Tel Aviv, el profesor Yossi Schein. Es un libro que trabajó durante mucho tiempo. La verdad que sería interesante que él mismo pudiese comentar sobre este libro, pero el nombre del libro es muy relacionado con el tema que tocamos. Se llama La israelización del judaísmo. Y así como tengo entendido de las partes que he leído el libro y con las partes que él ha expuesto, es una forma de dar a entender que el judaísmo, que no necesariamente tiene que ser Israel, o tiene que ser volcado simplemente a entender Israel o al sionismo, de a poco está siendo cooptado, o de alguna forma u otra, las bases de la discusión de las comunidades judías en todas partes del mundo tienen que ver directamente con Israel. Es decir, Israel es el centro, no necesariamente uno tiene que ir a vivir a Israel, pero es el centro absoluto de todas las discusiones que tienen que ver con el judaísmo de hoy en día. Esa es la tesis del profesor Yossi Schein, que está muy bien investigada, muy bien tratada, que yo definitivamente, aunque tengo ciertas divergencias con él, pero definitivamente compro que hay una tendencia en ese sentido. Y la segunda tendencia en ese sentido es que cuando hoy hablamos de o antisemitismo o antijudaísmo o lo que se quiera llamar en el mundo occidental, fundamentalmente en el mundo occidental, en el gran mundo occidental, generalmente estamos hablando de un antisemitismo que surge o que sale en una readaptación con el caso de Israel. Es decir, no es el viejo antisemitismo, si lo queremos llamar, el viejo antisemitismo marrón, directamente contra la colectividad judía o contra el judaísmo por cuestión racial, sino que está muy ligado al papel que juega Israel en estos momentos o que juega el sionismo dentro de las comunidades judías. Es decir, cuando nosotros hablamos de las nuevas tendencias que hay hoy en día en el mundo, justamente en el mundo europeo y también en los Estados Unidos, el punto básico de contacto es el punto básico de Israel. Y tercera observación, y eso lo vamos a desarrollar enseguida, y la tercera observación, y una pequeña observación también sobre este segundo punto. El prejuicio es el mismo, cambió el foco. Si antes el prejuicio era contra los judíos en general, ahora el prejuicio es como Israel, representante de la nación judía. Y el tercer punto, que también tiene relación con esto y que tiene que ver con todo fundamentalmente con el debate que se está dando hoy en día en la universidad mía, en la Universidad de Columbia University en New York, pero también en las demás universidades de Harvard, cualquiera, no quisiera decir que es el epicentro del debate contra o a favor de Israel, sino que es un debate que también está contando con una importante cantidad de jóvenes judíos y no justamente defendiendo la posición de Israel. Es decir, que hoy en día, si nosotros vamos, y para eso estoy yo también, digamos, en la Universidad de Columbia dando dos cursos, pero evidentemente que en el curso que yo doy, que hasta el momento actual no he tenido problemas mayores, pero hay otros profesores que han contado con problemas diferentes, el debate se centra fundamentalmente en la posición de Israel, no solamente en el Medio Oriente, sino la gran pregunta que se hacen muchos jóvenes directamente, jóvenes judíos en los Estados Unidos, hay muchísimos en Inglaterra también, menos en Francia, pero básicamente yo diría que el epicentro en estos momentos es en los Estados Unidos y en las mejores universidades de los Estados Unidos. Y ustedes se preguntarán por qué, y la pregunta que se hacen o que se plantean muchísimos chicos de 19, 20, 21 años judíos americanos es "not in my name", o diciendo de otras palabras,
no en mi nombre. ¿Qué quieren decir con eso? El Estado de Israel a mí no me representa. Ahí hay dos problemas. Uno es el problema de qué me siento yo y quién me representa, y el segundo problema es por qué en estos momentos surge una situación de tanto choque con esta juventud judía que, quiero repetir también y ponerlo bien mucho énfasis, no son todos, pero es una parte importante dentro de lo que se podría llamar el judaísmo liberal de los Estados Unidos, especialmente, digo, en el mundo anglosajón, poco más en otras partes de Europa, también en Francia un poco, aunque en Francia bastante menos, pero básicamente es el judaísmo anglosajón, jóvenes de 20, 22, 30 años que están en las mejores universidades de los Estados Unidos y de Inglaterra. Ahí está el punto, que se están haciendo esa pregunta que mencioné anteriormente, más que pregunta es una afirmación de decir, a mí no me representan, es decir, si el Estado de Israel se adjudica a su nombre la representación del pueblo judío, a mí no me han preguntado. No quiero decir con esto que hay que, digo, tirarse por la ventana y explotar pensando de que estas nuevas élites liberales, lo digo liberales en un sentido bastante particular y lo vamos un poquito a analizar, tengan una importancia tan determinante, en muchos casos sí, en muchos casos no, pero es algo que Israel y todos nosotros tenemos que tomar en cuenta, qué es exactamente lo que pasa, dónde está el déficit, dónde está el problema, si es un problema de ellos, si es un problema de nosotros, qué podemos hacer nosotros. Cuando digo nosotros, digo los que sostenemos a viento y marea el sionismo político, el Estado de Israel y el derecho de Israel a defenderse. ¿Qué es lo que podemos hacer ante ese caso? Generalmente lo que se ha adaptado, lo que se ha, de la forma que se ha tratado el asunto, no es dejarlo, sino tratar de convencer, tratar de hablar, tratar de convencer de alguna forma u otra, pero nos encontramos en este diálogo en una forma como prácticamente con una barrera conceptual. Una barrera conceptual que, como ya les digo, surge en los Estados Unidos, surge justamente en las filas liberales de los Estados Unidos. En estos momentos tendría que decir en forma casi totalmente clara, el liberalismo en los Estados Unidos y el liberalismo que se está enfocando por diversas partes del mundo, se lo podría llamar socioliberalismo, y si le quieren decir de otra forma, un liberalismo con una tendencia un poco más posmoderna o quizás, si lo queremos llamar, poscolonial, en donde el colonialismo es una de las bases fundamentales de este nuevo pensamiento. Esta nueva juventud ve a Israel en un sentido crítico, por momentos demasiado crítico, a tal punto que la alianza de esta juventud con factores islámicos, factores de izquierda, en fin, etcétera, etcétera, es muy clara. En Estados Unidos nosotros lo percibimos no solamente en el marco de la enseñanza, pero ustedes tienen una situación muy clara que cada vez está más clara en los Estados Unidos. Lo que estamos viviendo hoy en la política en general, es una política de distanciamiento, de choque, de confrontación. Había un momento que la política democrática, o si la quieren llamar la política demoliberal, estaba basada en el consenso. ¿Qué quiere decir el consenso? Aunque nosotros seamos de partidos políticos diferentes, tenemos un marco de consenso, no nos tratamos como enemigos, podemos de alguna forma u otra, o gano yo, o ganas vos, o lo que sea, pero de alguna forma u otra la política democrática se basa en esa suerte de consenso que, a pesar de que podemos diferir en ideas, estamos de acuerdo en las reglas de juego básicas, y podemos compartir un Estado, o una forma de pueblo, o si lo quieren llamar así, el sentido de la democracia. La democracia americana en estos momentos está dividiendo a golpes prácticamente, en donde un partido republicano y un partido democrático van hacia sus extremos. Lo que está viviendo el Partido Demócrata, que básicamente es el partido al cual los judíos americanos suelen votar, no quiero decir, repito, no quiero decir con esto que judíos americanos no votan al Partido Republicano, por supuesto que lo votan, pero la base del pueblo judío americano es una base que vota generalmente, tradicionalmente, al Partido Demócrata, porque el
Partido Demócrata es el partido representante de alguna forma u otra de las minorías. Hoy se ve más claro que nunca. Los candidatos del Partido Demócrata son de minorías mexicanas, de minorías musulmanas, también judíos. Y la pregunta es si esos judíos, musulmanes y mexicanos dentro del Partido Demócrata tienen algún problema uno entre ellos, y básicamente no, están en la misma corriente ideológica, que es una corriente postcolonial, que es una corriente, como ya les digo, de un liberalismo muy de defensa de las minorías, que siempre fue, pero hoy en día está contrarrestado por un movimiento muy, si lo quieren llamar así, nacionalista y populista, que viene del otro lado, que viene del lado del Partido Republicano y de un sector muy importante del Partido Republicano. No es que todo el Partido Republicano exactamente está con Trump, pero Trump entendió como buen populista, entendió cuál era el sentimiento general de una gran parte del pueblo americano y lo jugó. Es decir, entró en ese corazón de ese pueblo americano que de alguna forma u otra odia, pero cuando digo odia, lo digo con todas las letras, no es una cuestión de somos diferentes en ideas, no es que somos diferentes en ideas, no te puedo ni ver. Cuando digo no te puedo ni ver a Washington, quiere decir que no podemos ver a esas élites liberales que han creado y han levantado una construcción de un pensamiento y política liberal en donde las minorías juegan un papel muy, muy, muy importante. Ahora, la gran pregunta es hasta qué punto los judíos son una minoría con el carácter de minoría que tiene que ser defendida. Y bueno, y lo que pasa ahora al margen del asunto Israel, pero después el asunto Israel está agregado, es que la minoría judía no representa una minoría, representa lo que se dice what America is about, o sea, lo que es América. No hay, si lo quiero llamar, acá en este momento capaz que me van a criticar exactamente por eso, pero en muy pocos lugares en el mundo, fuera de Israel por supuesto, acá no hay ninguna duda, pero fuera de Israel no hay quizás país que represente tanto, que el judío se siente tan a gusto o tan bien como los Estados Unidos. El sentimiento ese de país de minorías, el sentimiento ese de que los judíos de alguna forma u otra, y cuidado, miren que hubo en los Estados Unidos racismo y antisemitismo a más no dar, pero a pesar de todo, y eso es algo muy interesante, el judío entendía en los Estados Unidos que el régimen político americano era el mejor régimen que podía servir para una minoría como los judíos. Una minoría como los judíos que podían hacer dinero y eran apreciados por hacer dinero, que podían ser cineastas, que podían ser absolutamente todo lo que quisieran y todo era respetado. Obviamente que era todo eso respetado por ese conjunto de pensamiento y de gente que adoptaban ese liberalismo progresivo en el cual los judíos se sentían constantemente y perfectamente a gusto. Ustedes van a Nueva York y no pueden dejar de no asombrarse de que es una ciudad casi judía. Es una ciudad judía en su sentimiento, en su vibración, en donde los judíos hacen todo y hablan. Y generalmente todos esos judíos son votantes del Partido Demócrata. En donde, como dije anteriormente, son gente que están en estos momentos, las vertientes más duras del Partido Demócrata son tendencias que van más hacia la izquierda, que tienen personajes de las minorías y que ven a los judíos ya no como una minoría más dentro de las demás minorías. Es decir, el término minoría queda para los mexicanos, para los salidos de América Latina, también para musulmanes, también para una cantidad de gente quizás también asiáticos de alguna forma u otra, aunque el sentido de los asiáticos también corre el mismo, no digo peligro, pero al contrario, digo, el mismo criterio que con los judíos. Son demasiado triunfadores como para ser una minoría que hay que proteger. ¿Se entiende? Es decir, los asiáticos funcionan perfectamente, son parte de una minoría ganadora, y los judíos en Estados Unidos, señores, son ganadores absolutamente, total. Es decir, a todo nivel. El nivel de
de las artes, como dije anteriormente, a nivel de las artes, a nivel de las organizaciones económicas, de las organizaciones políticas, de todo, absolutamente. Los judíos en ese sentido están bien, ergo, los que defienden las minorías, con el pensamiento colonizador, ya ven a los judíos como parte de la mayoría y no como parte de las minorías, a pesar de que los judíos siguen apoyando masivamente al Partido Demócrata. Ese es el primer punto. Y si a eso le agregamos el punto Israel, ahí ya tenemos una tormenta. Ahí ya tenemos una tormenta. Porque para esas minorías, Israel ya no es exactamente el país que era en los años 60, 70, hasta prácticamente los años 70. Para ellos Israel es un país más representante de lo que se llamaría el colonialismo europeo o un colonialismo más. Lo que nosotros tratamos de, o sea, obviamente, que eso no es verdad, pero acá no importa lo que es verdad. Si nosotros estamos ya en la época, como ustedes saben, de la posverdad, y la posverdad no es solamente parte de Trump y sus seguidores, la posverdad también es parte de la izquierda liberal americana y europea. Posverdad en el sentido de que no pueden ni siquiera capitalizar ni entender el concepto originario de Israel con su tierra. Eso es un concepto que para ellos es absolutamente absurdo y para nosotros es absolutamente absurdo que ellos piensen que sea absurdo. Es decir, nosotros somos originarios de la tierra, no colonizadores, y para ellos nosotros somos colonizadores y no originarios de la tierra. En este concepto hay algo muy interesante también, pero sumamente interesante, les puedo decir, que muchísima gente con las que yo tuve contacto tanto en nacionalismos europeos como los vascos, como los catalanes, como los escoceses y en fin, en cantidad de cosas. Hay un ambiente de muy... aman el concepto del Estado de Israel, pero no creen que los judíos somos los que necesariamente tenemos que ser los dueños del Estado de Israel. En una palabra, ¿qué quiere decir eso? Aman el concepto de Estado. ¿Qué quiere decir el concepto de Estado? Para estos nacionalistas, que muchos de ellos son de derecha, aman el concepto de que Israel es un Estado muy homogéneo, muy familia, y nosotros lo tenemos porque nos queremos proteger, y ellos lo asumen porque de cierta forma tienen un elemento racista. Ellos lo que quieren es país familia, Israel lo es, admiran el concepto de un país que se sabe defender, a ellos les gustaría más o menos lo mismo, pero al mismo tiempo, cuando llega el asunto de la cuestión de a ver a quién le pertenece ese país, quién tendría que fundar ese país, ahí el asunto de judío y el territorio de Israel no cuaja, no les entra a ellos. Y para nosotros, que es muy importante hacer entender una realidad que es una realidad verdadera y que no tiene prácticamente apelación, que es el derecho, podemos discutir hasta qué parte, hasta dónde, pero que obviamente que Israel y el pueblo judío tienen relación con ese pedazo de tierra. Bueno, entonces para esta gente lo que quieren hacer es disasociar el elemento del pueblo judío del elemento Palestina, Israel o el territorio de Eretz Israel, como lo quieran llamar. Eso es una parte de la juego. Ahora, estos no necesariamente son gente que son demasiado liberales y globalistas. El problema con los liberales globalistas que hay en las universidades de Estados Unidos es otro, completamente diferente. El problema para ellos es que dejaron el concepto del nacionalismo atrás. Es como decir... Si usted va, cualquiera de ustedes va a Europa o se encuentra en Alemania con jóvenes en Berlín o con lo que sea, el concepto nación, que es un concepto, digamos, de sentirse de alguna forma u otra unificado por una historia, por un criterio, por ciertos valores, lo quieren constantemente tirar abajo, no lo quieren. Estos son los liberales, no los nacionalistas, los liberales. Lo quieren tirar abajo. Entonces, ¿por qué lo quieren tirar abajo? Obviamente que si uno se pone en la piel de ellos, todo lo que esté relacionado con nacionalismo, a ellos les suena el pasado. Es decir, el pasado tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la asociación del nacionalismo para ellos inmediatamente repercute
en el racismo de la época de Hitler o del fascismo de Mussolini. No pueden disasociar una cosa con la otra. Entonces, obviamente, que cuando ven a un país nacional, ya ponen los frenos. Pero ¿qué pasaría si el país nacional ese sería Palestina? Ahí ya lo empiezan a tomar como una lucha contra el colonialismo. ¿Se entiende? Es una lucha contra el colonialismo. Es que para ellos, en ese sentido, hablar de bien y mal es hablar de país colonial, ergo nosotros, país no colonial, futuro supuestamente, ergo los palestinos. Entonces hay una disasociación en el sentido, en el debate, en la cual generalmente nosotros, o sea, los judíos de alguna forma u otra, los judíos sionistas, porque muchos judíos están del otro lado, que ayudan en esa lucha contra el sionismo, para nosotros los judíos sionistas es una lucha muy dura conceptualmente. No quiero decir con esto que es una lucha que puede afectar demasiado al Estado de Israel, pero es una lucha que definitivamente tanto en las universidades como en otros lugares conviene llevar a cabo, conviene disputar, conviene tenerla en cuenta, porque en definitiva muchísima de esta gente va a ser las élites del futuro. O sea, usted no tiene ni que pensar diferente. Si un chico judío o lo que sea que termina en Harvard o que termina en mi universidad en Columbia, en cualquier lado, en el momento que termina es obviamente una de las élites políticas del Estado de los Estados Unidos. Y si absorbe esas ideas o está contagiado por esas ideas, de alguna forma u otra, eso va a ser reflejado. De cualquier forma, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Y lo que pasa en la actualidad es de que, podría decir de que si yo me pongo en una perspectiva de 10 años atrás o de 8 años atrás, la situación estaba muchísimo más complicada que ahora. ¿Qué quiere decir que estaba más complicada que ahora? Que en esos momentos nosotros teníamos a todos estos jóvenes ahora en las universidades, plus sumado a que teníamos gobiernos y partidos políticos tanto en Europa como en los Estados Unidos, por ejemplo, el último gobierno demócrata americano, que no, digamos, el gobierno de Obama, no se podía decir de que era anti-israelí total, pero con tendencia antipolítica israelí, por supuesto. Dio muchísimo trabajo. Lo peor que hizo, pero absolutamente lo peor que hizo, fue el pacto que hizo con Irán, ¿cierto? Es decir, de la forma que lo quieren poner, ese movimiento de Obama, ya no lo llamo Obama solo, sino Obama y el obamismo, es parte del nuevo legajo del Partido Demócrata que está fundado por estas nuevas generaciones, tanto de judíos como de mexicanos, o sea, hijos de mexicanos e hijos de puertorricanos que están en estos momentos absorbiendo liderazgo dentro del Partido Demócrata. No me cabe absolutamente duda de que si Ocasio va a ser la candidata del Partido Demócrata en el futuro, con posibilidad de ganar como cualquiera de los partidos, la posición de Israel va a ser una posición bastante problematizada, no solamente porque no entiende mucho sobre Israel, porque asume en la misma categoría de pensamiento que acabo de mencionar. Está el fuerte y está el débil. Yo apoyo al débil, quien sea, y la perspectiva anticolonización. Es decir, anticolonización incluye absolutamente todo. Es decir, el mundo occidental, es decir, América también, ha sido colonizar, Francia fue colonizadora, y los que sufrieron esa colonización han sido lo que quieran, mexicanos, esto, lo otro, y también musulmanes, obvio, ¿no? Musulmanes entra dentro del esquema ese. Esa es la parte fea del asunto, la parte mala del asunto. ¿Cuál es quizás la parte buena de este asunto? La parte buena de este asunto es de que en realidad, es buena, pero si quieren llamarlo así, buena y no tan buena, es que no necesariamente son muchos y no necesariamente en estos momentos tienen la carta ganadora. Es decir, la carta ganadora hoy en día, y todo es una cuestión de un péndulo en que se mueve, pero la carta de hoy en día justamente no son los que son enemigos de Israel. Paradójicamente el péndulo fue hasta una suerte de gente, o partidos políticos, si se lo quiere llamar así, un nuevo resurgimiento nacionalista tanto en América como en Europa. Y acá llego al punto vital de la conferencia, con cuidado,
que ese resurgimiento un tanto nacional populista, que ataca directamente a estas élites, ataca a Obama, ataca a las minorías, ataca el concepto del colonialismo, del poscolonialismo, los ataca. Ese es el problema que tienen estos con estos. Y paradójicamente respeta muchísimo a Israel, pero muchísimo. Y ahí nos encontramos con una paradoja. Esta gente de estos sectores, de los que apoyan a Trump, lo que se llama, por ejemplo, la alt-right, o sea, la derecha más derechizante de los Estados Unidos, con intelectuales, con todo lo que quieran, al igual que una gran parte de la derecha europea, no necesariamente está en contra de Israel. No necesariamente está en contra de Israel. Puede tener alguna alocución por aquí o por allá contra los judíos, no necesariamente mucha, aunque definitivamente de a poco sale. Si ustedes agarran a Spencer en los Estados Unidos o a Yiannopoulos, que son los dirigentes de esta nueva derecha americana, muy intelectual, inclusive muy racista, les podrán decir ellos sí, sinceramente, que bueno, a los judíos no les tenemos demasiada simpatía, pero con Israel estamos bien. Con Israel no hay ningún problema. Esos son muchísimos de los que apoyan a Trump. Muchísimos de los que apoyan a Trump. Y eso se ha visto manifestado en ese debate y ese dilema que tienen muchísimos sionistas como nosotros, con respecto a estos grupos. En Europa nosotros lo vemos así, pero a flor de piel. A flor de piel. Salvini admira a Israel, el italiano. Geert Wilders, el holandés, admira a Israel. O sea, no le podría decir de que está en Israel todos los viernes de alguna forma u otra, pero va seguido. Y tiene gente en Israel, por supuesto. Dentro de los franceses también, que hay vertientes bastante diversas dentro de los franceses, del Frente Nacional, del Front Nacional, hay una tendencia bastante positiva, no necesariamente hacia los judíos, pero hacia Israel sí. Y ni quiero decirles en el caso de Polonia y en el caso de Hungría. Orbán, por ejemplo, él personalmente no es antisemita para nada, ¿no? Fidesz tiene muchos antisemitas y obviamente el otro partido que era más de la derecha de Orbán, como el partido Jobbik, ese es directamente antisemita. Agarraron un personaje que es el señor Soros, que es el potentado, filántropo, en fin, etcétera, etcétera, es como el personaje, el judío de turno, que es el judío que apoya, según el discurso de ellos, apoya todos los movimientos que quiere salvar refugiados e introducirlos a Europa y cambiar la cultura europea. Hasta ahí va dura la cosa. Pero por el otro lado, este buen señor no tiene nada en contra de Israel e inclusive muchísimo a favor de Israel. A lo que hace que muchísimos, o sea, en el cargo diplomático o lo que sea, tengan que verse con una situación bastante dura de roer. Es decir, cómo tratar un partido político o un movimiento. Yo no les digo con esto que los judíos de Hungría están mal para nada, para nada, no es tal cosa. El país, Hungría, y el gobierno que tienen en estos momentos se puede definir como una democracia no liberal. Ese es el nuevo concepto hoy en día. Hay muchísimos colegas con los que tratamos, estamos en ese debate, muchísimos quieren definirlo como fascismo directamente. Yo me opongo a eso porque en definitiva no es fascismo. Podrá llegar a ser fascismo en algún momento, pero el momento actual no es absolutamente ningún fascismo, pero tampoco es democrático. Hay como un punto medio entre una cosa y la otra. No es democrático liberal, es cierto lo que dice él, yo no soy liberal, soy demócrata porque me votaron, pero obviamente como me votó la mayoría, al votarme la mayoría gané. Lo que hace definitivamente para anular todos los procedimientos democráticos es cambiar las leyes, cambiar la Constitución, cambiar toda una cantidad de cosas para que de alguna forma u otra el poder no se le vaya de las manos. Si lo quieren llamar así, es más elegante que Maduro, pero está más o menos en la misma línea. Cambiar el orden constitucional para que el partido quede ahí. Nuevamente les repito,
hay oposición, hay partidos políticos, la Universidad de Soros todavía está ahí, es decir, y hay manifestaciones en contra. No se puede decir de que es un Estado fascista, porque un Estado fascista de ninguna forma podría suceder eso, ¿no? Entonces, no es eso, pero tampoco, como yo les puedo decir, tampoco es democrático y tampoco es liberal. Y con respecto a Israel, como ya les digo, perfecto. Israel, si fuese por él, si fuese por Soros, estaría en Israel, pero también así, manos juntas y sin ningún problema. En Israel un poco lo contienen. Hubo protestas por parte de Israel con respecto a esa situación de poner a Soros de una forma demasiado desfachatada, aunque por el otro lado también al gobierno de Israel Soros no le convence demasiado, porque en su apoyo, nuevamente ahí tienen el caso clásico, más que clásico, judío multimillonario, que apoya a todos los movimientos de human rights, de derechos humanos, que está muy bien, por supuesto, apoya los movimientos de derechos humanos, pero entre otros también apoya a movimientos que están decididamente, o que atrás de la estructura de derechos humanos, están en contra directamente con Israel. Ahora, obviamente que Israel, si están en contra de Israel, obviamente que Israel no puede no corresponder. Entonces, obviamente que tiene que correspondientemente combatir a esa clase de funcionamiento. Lo único que al combatir esa clase de funcionamiento nos encontramos ante una situación dura que es muy diferente desde la perspectiva mía desde Israel y de la perspectiva de la diáspora supuestamente judío en Hungría, en Budapest o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en una definitiva estamos apoyando o por lo menos estamos en relaciones correctas con este señor que ataca a este otro señor con esa concepción de ser judío filántropo. Entonces, obviamente que la diferencia de actitud, la diferencia de visión de una persona de la Golá o de la diáspora de la de Israel son diferencias que se tienen que limar de alguna forma, se tienen que ver de qué forma se pueden arreglar, pero hay contradicción de intereses. Segundo punto, segundo país con conflicto total es Polonia. Polonia. ¿Qué aprendimos nosotros de Polonia? Que los polacos son antisemitas. En una palabra, los polacos colaboraron con el régimen nazi. Punto y aparte. ¿Qué entienden los polacos de eso? Los polacos de ahora. Fuera del asunto de que pasó mucho tiempo. Que no. Que nosotros, los polacos, fuimos conquistados. Y que los campos de concentración no eran campos de concentración polacos, eran campos de concentración nazis. Y que sí es cierto que muchos polacos colaboraron, pero también hubieron polacos que salvaron judíos. Y también hubieron antisemitas, que no necesariamente mataron judíos, pero que no querían mucho a los judíos. Hay un rejuvenecimiento del nacionalismo polaco en estos momentos, basado justamente en una ley que la hicieron votar y que gracias a Dios Israel la disputó y la hizo cambiar, en diálogo que tuvieron. Claro, que esos diálogos son entre el gobierno nacionalista polaco y el gobierno de Israel. En donde, en esa ley, los polacos querían, de alguna forma u otra, acusar, dedo acusador y a juicio, a todo aquel que hable de un holocausto promovido por Polonia o de alguna forma u otra de Polonia como colaborador del holocausto. En una palabra, lo que dicen los polacos, dicen, señores, nosotros por lo menos peleamos. Los franceses no. Los franceses se rindieron elegantemente y fueron mucho peores que nosotros. Pero con los franceses ustedes no tienen problema, tienen problema con nosotros. O sea, en una palabra, lo que estaban diciendo los polacos, los franceses son más antisemitas que nosotros. Y sin embargo, con ellos no tienen problema, pero con nosotros sí. Eso creó un debate conceptual también en Israel. ¿Hasta qué forma? Porque, cuidado, que el gobierno polaco con Israel, perfecto, ningún problema. Absolutamente ningún problema, al contrario, admiración. Incluido el concepto de que Israel es una defensa de Occidente en el Medio Oriente. Y para ellos, para los polacos y para los húngaros, eso es muy importante, tremendamente importante. Porque esa es la tesis que tienen ellos. Miren algo muy interesante. No tienen un solo musulmán dentro de ellos, dentro de esos países, ni en Polonia ni en
ni en Hungría. Sin embargo, son anti-inmigración total. O en una palabra, lo que quieren decir simplemente es de que nosotros somos la última barrera para que Europa no se islamice. En una palabra, el problema lo tienen ustedes ahí en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, tontos con diploma. Pero nosotros no. Nosotros lo tenemos. Obviamente que para decir nosotros no lo tenemos están reelevando el concepto nacional. Lo que están buscando es el concepto nacional. Recuperar el concepto nacional. Un polaco que está convencido de que él es el responsable de la Shoah no puede ser nacional. Es lo mismo que lo que sucedía en Alemania en los años 80 cuando había un debate, sí, los años 80, 1980, cuando había un debate entre historiadores. Era el momento que Alemania estaba ahí saltando a ser unificada y había un debate entre historiadores que algunos historiadores, entre ellos Ernst Nolte, un historiador muy famoso, muy inteligente y todo, que decía, sí, yo no voy a negar el Holocausto y todo ese producto que surgió del nazismo, pero Alemania es mucho más que el nazismo. Alemania es también Goethe, Alemania también es Schiller, Alemania también es Kant, yo qué sé, lo que quieran. Alemania es mucho más que eso. En definitiva, lo que quería decir es de que yo no puedo sentirme menospreciado en mi identidad alemana, y no mencionar para nada eso, por el hecho de que un loco como Hitler hizo lo que hizo. La respuesta venía de otro filósofo muy importante, que era Habermas, que decía, no me hablen de nacionalismo alemán, no quiero ni oír ni que Kant o o lo otro era alemán, eran personajes universales. Nada más, es lo que Alemania dio al mundo, pero no importa Alemania, nosotros nos tenemos que olvidar de esa cuestión nacional, y es más que eso. Si nosotros queremos ser patriotas alemanes, tenemos que ser patriotas constitucionales. Ese era el concepto, el patriotismo constitucional, es decir, somos patriotas porque amamos nuestras leyes universales, liberales, abiertas, humanitarias, etcétera, etcétera, para todo el mundo. Ese era el debate. El otro mencionaba, no alcanza eso. Miren qué interesante, porque es este debate que se dio en Alemania hace 20 o 30 años, hoy en día vuelve al debate diario. Porque hay muchísima gente en Europa que está definitivamente, a causa de la inmigración y todo lo que acompaña, diciendo, no, justamente porque fuimos demasiado abiertos, ahora tenemos que ser mucho más nacionalistas. Es como, tráigame el nacionalismo de vuelta, porque el nacionalismo es importante para unificar filas. En ese sentido, hay muchísimo, cuando nosotros vemos el populismo que está surgiendo ahora en Europa, tiene absolutamente ese sentido. Y entonces usted se pregunta, ¿no? Y Dios, ese populismo no puede no ser antisemita. El problema de que el centro de ese populismo son las élites políticas, es Europa como concepto, y 3, los musulmanes. Tienen muy poco que ver con el problema judío y mucho que ver con respecto a Israel, en el sentido de que no son enemigos de Israel. En definitiva, no son enemigos de Israel. A Israel la respetan. No quiero decir que es amor, no quiero decir con esto que están desesperados, pero que a Israel la respetan. Y entonces, por Dios querido, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que los enemigos de Israel, o la gente que protesta con Israel, provienen del bando más liberal o más socioliberal. Esos son los que tienen problemas en estos momentos con Israel. No tienen problemas obviamente con los judíos, porque ellos mismos son judíos, pero al poner a estigmatizar a Israel como centro, yo no quiero decir con esto, cuidado, de que Israel está libre de toda culpa, para nada, pero se estigmatiza a Israel, se le pone como el país líder, si lo quieren llamar así, el país líder de todo lo que no debe tener un país. Ese es el asunto. Cuando
Cuando uno no ve a China, cuando uno no ve a la India, cuando uno no ve a Rusia, cuando uno no ve los crímenes de este, del otro, y solo ve lo que supuestamente son los crímenes de Israel, uno ahí está estigmatizando, no cabe absolutamente ninguna duda. Israel pasa a ser un epicentro de todo lo que es deplorable del propio mundo occidental que esta gente deplora. Es decir, ¿qué quiere decir? Nosotros somos occidentales, por supuesto, pero hubo un párrafo en nuestro mundo occidental que fue el colonialismo, etcétera, etcétera, y el apoyo al Israel que nosotros en estos momentos no queremos saber de nada. Esos son los grupos más radicales, pero ya les digo, los grupos más radicales no necesariamente son los únicos. Hay grupos que están prácticamente en el medio, es decir, liberales del medio, intelectuales, políticos, en cantidad de gente que, digamos, que tiene una posición muchísimo más balanceada, pero también de gran incomprensibilidad hacia la experiencia de Israel en materia de autodefensa. ¿Quiénes son, por ejemplo, esos? Ustedes pueden agarrar a profesores muy famosos como Isaiah Berlin o como un colega, Michael Welzer, profesores muy conocidos a nivel mundial, que son muy sionistas y muy liberales. De esa posición usted encuentra también en Israel también, hay muchos muy sionistas y muy liberales, como profesor Zev Sternhell y otros más, pero muy sionistas y muy liberales. Y para esa gente que siempre apoyó a Israel, y Michael Welzer fue el que escribió un libro muy famoso que se llamaba Guerras Justas y Guerras Injustas, justamente para destacar que la guerra de los 6 días de Israel era una guerra justa y la guerra de Vietnam en los Estados Unidos era injusta. Este buen señor también se ve problematizado con el Israel de hoy. Es decir, para esos liberales, el concepto Israel tiene derecho a la existencia estaba muy basado no en la historia antigua de Israel, sino fundamentalmente en lo que sucedió en el Holocausto. Es decir, el Holocausto fue prácticamente, a pesar de que nosotros podamos decir derechos y esto y lo otro, pero es el Holocausto lo que le permitió a estos liberales, que no creen en el Estado-nación, repito, es porque son antinacionalistas por definición. El problema de esta gente es, yo soy antinacionalista, pero Israel lo tengo que aceptar. Ahora, ¿por qué lo tengo que aceptar? ¿Por qué la excepción? Y bueno, porque miren, la experiencia que tuvo el pueblo judío no permite que pueda haber otra experiencia que un Estado-nación. ¿Saben lo que? Hubieron otros judíos que decidieron no apoyar al Estado-Nación. Ustedes saben que muchísimos judíos se fueron al comunismo, al socialismo, a teorías universalistas o lo que sea, porque no consideraban que la solución al problema judío tenía que ser a través de un Estado-nación. Había otros judíos que decían no, pragmáticos, sencillamente pragmáticos, no necesariamente judíos con una visión, si lo quieren llamar religiosa o demasiado profunda, simplemente como diciendo, mire, hay ciertas raíces que me permiten estar en este territorio, eso es cierto, pero no es eso lo importante es de que el judío no puede ya aceptar vivir en el marco, o por lo menos, si no aceptar vivir en el marco de la diáspora no es segura por los ejemplos que tenemos, y se necesita un hogar nacional. Si lo quieren llamar así, yo creo en Israel porque es un refugio para judíos, punto. Ni siquiera creo que tengo que ir a vivir ahí, pero la voy a apoyar. Ahora sí, y acá viene la segunda parte, la voy a apoyar, pero por favor, les exijo, compórtense, behave yourself, una palabra, sean más justos que los justos. Sean más justos con los justos. Trato de juntar el concepto nacional que es tribu con el asunto de ser justo. Ustedes tienen que ser tribu, pero a su vez universales. Ahora, claro, que ser justo y a su vez universales en el barrio que Israel tiene que vivir es un poco complicado, por no decir demasiado complicado. Es decir, el aceptar a veces conductas
que chocan con ese universalismo humanista, aunque uno pueda tener justificativo para tal cosa, es lo que a esta gente, que eran profesores muy famosos, muy moralistas, que escribieron muchísimo sobre el sentido del liberalismo, trataron de conjugar el liberalismo con Israel y iba bien hasta un cierto nivel, y en un momento determinado ya no pueden más con la situación. Como diciendo, acá entramos en un choque, y ellos son judíos también. Hay muchos judíos que son, como ya les digo, profesores muy importantes dentro de la Academia Americana y Británica, como algunos profesores también en Israel, que también se ven de alguna forma u otra chocados por la realidad de Israel, en donde el conflicto interno con los palestinos, el hecho de estar, digamos, en una situación de control a un pueblo que es el pueblo palestino, digamos, es una situación que para muchos de ellos es chocante. Obviamente que hay otra gente en Israel, como hay otra gente en el mundo, que lo ve de otra forma. ¿Qué quiere decir lo ve de otra forma? Lo ve como el derecho legítimo de defensa y a otra cosa. Entonces, interesante en este caso porque a mí me parecía de que la gran mayoría de los jóvenes los judíos, no podían comprender la causa israelí. En uno de los debates interesantes que tuvimos ahí en Colombia, en donde vino un profesor israelí a tratar el problema no era sobre Israel en general, sino que era el Estado, lo que está problematizado a todo el mundo, el Estado de la democracia, ¿no? El Estado de la democracia. Entonces, una de las conferencias fue sobre Israel. Y claro, este personaje mencionaba de que había un problema entre el Estado-nación israelí de estos momentos y la democracia. Es decir, si Israel no vamos a negociar o no vamos a aceptar de alguna forma u otra un Estado palestino, se dice, entonces vamos a tener un problema en donde esta gente que está acá, gente palestina, va a tener que vivir con formalmente se va a formalizar la situación actual, de que tienen derechos que no son los derechos de la mayoría de la soberanía israelí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Derecho 1 y derecho 2, si se formaliza esta situación, es obviamente una situación no demasiado, si lo quieren llamar así, no demasiado simpática para el concepto de la democracia. 50% un grupo étnico y 50% otro grupo étnico, viviendo en el mismo lugar, bajo la misma soberanía, si se formaliza esa situación, y los que lo atacan a Israel dicen, bueno, ustedes no lo formalizaron, pero de facto, ya hace 60 años que están en eso, sin conceptualizar también los intentos que se hicieron de solucionar eso, bueno, pero la situación quedó así como quedó y punto. Y así, esa situación, esto es un choque contra la democracia. Pero yo me encontré con voces bastante contrarias ahí también, jóvenes, la verdad que jóvenes inclusive, sí, jóvenes judíos, algunos no judíos inclusive, que no podían comprender esa situación y decían justamente algo que dentro del concepto de democracia es casi concepto fariseo. Israel no puede jugar con esas tonterías de democracia, pues no se puede, porque es la existencia. Es decir, asumen una posición que es la posición democrático nacional, que quiere decir, miren señores, democracia, está todo muy bien, pero si la democracia afecta a la nación, pues que no haya democracia. ¿Por qué lo menciono en estos momentos eso? Porque esa posición, que es bastante incomprensible en muchos en Israel, como diciendo, somos democráticos, pero cuidado, la democracia en ningún momento puede afectar el telos de este país, que es el país judío. ¿Qué es lo que pasa si la mayoría o la mitad es no judía? ¿Qué hacemos? ¿Qué los matamos, los echamos, o definimos el país como un país judío y no me importa lo que la mitad de la población diga? Que eso es un concepto bastante no democrático. Puede llegar a pasar. Pero les repito, lo trágico del asunto, o si lo quiere llamar así, trágico o no trágico, todo depende de la perspectiva que uno lo ve, es que esa posición de a poco está siendo aceptada por
porciones de la población europea, no por el problema de Israel, sino por su población musulmana que crece, la está siendo aceptada, más que aceptada por los Estados Unidos en gran parte. No se olviden de que, paradójicamente, o sea, Trump es minoría. Trump es minoría. Es decir, la mayoría no lo votó a Trump, pero ganó con por un sistema constitucional que defiende, aparentemente tenía que defender a las otras minorías, pero la que está defendiendo es a una minoría privilegiada, que es supuestamente la minoría blanca, contra otras grandes mayorías que supuestamente sería la mayoría de los grupos étnicos, minorías, en fin, etcétera, etcétera, que se unen en el Partido Demócrata. Es decir, que para estos que votan a Trump, democracia, democracia, pero en el caso de ellos, la nación anglosajona es la importante, anglosajona. Algo que para los liberales no tiene absolutamente nada que ver. Porque para un liberal que no diga, ¿qué nación anglosajona? El país es de todo, del que viene, del que no viene, el que acepta la Constitución, punto y aparte, y se terminó todo el asunto. Lo están definiendo inclusive de una forma, no como Israel se define a sí mismo, sino como se la puede defender un liberal americano. Y paradójicamente ahí están una gran mayoría de los judíos, en ese grupo liberal. Entonces, señores, cuando nosotros decimos, y con esto concluyo, contradicción de intereses, no contradicción de intereses, Israel representa al pueblo judío, no representa al pueblo judío, yo creo que Israel debe adjudicarse el derecho a querer representar al pueblo judío, y obviamente que la diáspora, y eso es el tema justamente del libro de Yossi Shain, lo destaca eso muy puntualmente. Israel se ha vuelto el tema de discusión. El tema de discusión. El debate sobre judío, no judío, esto, lo otro, antisemita contra judío, ya no es ese. El asunto de Israel como centro de toda la experiencia judía. Lo apoyo, no lo apoyo bajo cualquier concepto, no lo apoyo bajo cualquier concepto de Israel, me voy a Israel, no me voy a Israel. En definitiva, esa es la situación. La están viviendo en Estados Unidos, como ya les digo, la están viviendo también en Francia, aunque con un concepto diferente, pero básicamente, señores, ese es el debate. Cuando llegó Netanyahu a París después de Charlie Hebdo, después del famoso, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Vénganse a la casa. Les habló a los judíos. Les habló que vénganse a la casa. Ahora, para los franceses, eso es un insulto. Es un insulto. Porque los judíos para la República son, lo exagero, pero casi lo principal. Es como la República Francesa no puede darse el lujo que sus ciudadanos judíos se vayan. Si se van, los agarro, los tomo. Ahora, claro, los ciudadanos franceses judíos tienen un problema. No tienen un problema con la República. Tienen un problema con los musulmanes de la República, que la República no puede protegerlos de ellos. Ese es el asunto. Y no los puede proteger porque es imposible protegerlos. No puede tener un policía en cada esquina para cada judío. Pero esa es la situación que están viviendo los judíos franceses. Y dentro de la colectividad judía francesa también hay un debate sobre eso. ¿Es Israel el que me perjudica? ¿No? ¿Es por culpa de Israel? ¿Es por culpa mía? ¿Es por culpa de aquel? La verdad que en el caso francés es una división de funciones. Por un lado, los odian a los judíos franceses, los musulmanes odian a los judíos franceses, en gran parte, no todos, por supuesto, pero una gran parte los odian porque los judíos franceses son los que nuevamente son los mimados de la República. Por eso que mi libro yo lo llamé la democracia discriminatoria, porque a pesar, miren lo paradójico del asunto, a pesar de que la República quiere proteger a los judíos, y a pesar de que la República se siente como compenetrada con la integración, la asimilación de los judíos a la República, no puede protegerlos.
Entonces queda una situación en donde hay un creciente antisemitismo en Francia que tiene poco que ver con la derecha francesa, tiene más que ver con los musulmanes, y que la República no los puede proteger, a pesar de que en materia de leyes la República es discriminatoria en el sentido de que el antisemitismo legalmente en Francia es absolutamente no permitido. En cambio, la islamofobia, o lo que se define como islamofobia, no es algo que uno, es algo que uno puede decir. Usted puede decir sobre el profeta Muhammad lo que quiera, ¿se entiende? Porque eso es lo que hacía Charlie Hebdo, lo que hacía lo que hacía y hace. La revista famosa esa, ya terminó, es atacar a todo, pero entre eso es atacar al profeta Muhammad, que para los musulmanes es peor que atacar al judío, es peor que el Sturmer, si lo quieren llamar así. Para un judío, digamos, para nosotros los judíos, que digan de Moshe Rabbeinu lo que quieran, podemos ofendernos, no ofendernos, pero no es un drama. Lo que nos ofende a nosotros es el ataque como judío, la persona judía, digamos, el antisemitismo clásico, el racial. Contra los musulmanes no hay antisemitismo, no hay un ataque a los musulmanes racialmente. Tampoco hay ataque en general, pero el principio liberal es poder insultar a la religión libremente, o discutir con la religión libremente. ¿Entiende? Si, nuevamente repito, puede decir de Jesucristo lo que quiera, uno se puede sentir ofendido, pero no hay mayor drama. Pero si usted dice lo que quiera decir sobre Muhammad, ahí es guerra mundial. Y eso es un derecho que se adjudica a la República por ser una república recontra secular. ¿Se entiende? Entonces, ahí, obviamente, el antisemitismo proviene justamente de este lado porque los judíos se adaptan a esa república perfecto. Entonces junte el hecho de que se adapta a la república perfecto y junten también el hecho de Israel, y ahí tienen la fórmula perfecta de un antisemitismo que brota de comunidades y que Europa, en el caso de Francia, pero podría decir también Inglaterra y otros países de Europa, no pueden defender. Desde el punto de vista práctico, los judíos en Europa tienen un problema. Entonces, obviamente que muchísimos judíos de Europa se quieren ir, tienen razón. Y es un problema para la democracia, obviamente, y los republicanos franceses lo entienden así, y con la culminación se lo digo porque es el peor drama de todo el asunto. Estando en Rusia, le pregunté justamente a la gente de Lubavitch en Moscú si le tenía miedo al antisemitismo en Rusia. Y me contestaron: ¿de qué estás hablando? ¿Qué antisemitismo? ¿Qué problema? El dictador Putin con nosotros está fenómeno, nadie nos toca. Nos protege así y cuidadito con tocarnos. Pero los que se tienen que preocupar son los judíos franceses, los judíos ingleses, eso se tienen que preocupar. En una palabra, se tienen que preocupar los judíos que están en las democracias, en Europa. ¿Se entiende el asunto? Problema, súper problema. Y entonces la culminación de todo este asunto es que hace un judío liberal en Francia. ¿Cómo se las arregla con ese asunto? Tiene por un lado el asunto judío, tiene por un lado la necesidad de sentirse apoyando a minorías, tiene el problema de que esa minoría es muy problematizada con el resto de los judíos y con Israel también, y tiene que jugarla entre los dos planes en una situación casi extremadamente esquizofrénica. Muchísimos judíos franceses hicieron quizás, y esta es mi última palabra, hicieron quizás la fórmula mágica, que muchísimos rusos judíos también lo hicieron. Emigrar a Israel sin emigrar, hacer aliá sin hacer aliá. Tienen la casa en Israel, tienen la casa en París o el negocio en París, van los fines de semana, vuelven a París en otro momento, ven cómo está la cosa, la esposa está en París, la otra está allá. Es como
justamente sobre el libro que acabamos de escribir sobre este escritor francés, Houellebecq. Ustedes conocen a Houellebecq, el que escribió Sumisión, que hay un personaje ahí, de este personaje central de la novela, que es François, que era su novia judía, que él la admira porque se va a Israel. Se va a Israel porque se va a Israel y la identidad ya se escapa. Ahora yo soy francés, no me escapo. ¿Y qué hago en Francia ahora? Bueno, me islamizo, porque me conviene, ¿no? Esa era más o menos la trama de la novela, la novela maravillosa de Houellebecq. Pero ese es un dilema que obviamente es un dilema para el judío europeo en estos momentos, para el judío americano, que no sabe cómo salir de eso. Entonces no le queda más remedio o apoyar o irse hacia Israel y tener que aceptar, o por lo menos jugar el Partido Democrático con políticas que por lo menos no le gusta, o quedarse en ese lado y tener que sufrir esa esquizofrenia que cada vez en Europa y en los Estados Unidos es más fatal. Crisis de identidades, no sé, pero está en una situación sumamente candente.